Muy buenas noches, bienvenidos a 12.8, hoy miércoles, penúltimo programa de la semana y siempre quise decir esto, hoy tenemos una bomba, así que quédense ahí. Antes, agradezco a María Bonita por vestirme todos los días aquí en 12.8 y pueden encontrar a María Bonita en las redes sociales como @MariaBonitaBoutique. También estamos con el Banco Basa, el calorcito de la primavera ya nos hace pensar en nuestro próximo destino. ¿Querés conocer un nuevo rincón del mundo? Basa hace posible tus próximas vacaciones con cuotas desde 35.000 guaraníes por millón, así como escuchaste, 35.000 por millón. Solicita tu préstamo llamando al 021-618-7070 y date el gusto hoy. Basa, cuando quieras, estamos. Ya rápidamente voy a presentar a los panelistas e invitados del día de hoy aquí en 12.8 con ustedes, el dueño de este espacio, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carminia. Buenas noches a los televidentes y a los invitados que nos acompañan hoy. También tiene el honor de volver a acompañarnos Cintia Mora, abogada, periodista, editora en jefe de Hoy Digital. Buenas noches, Cintia. Recontratada. Muchas gracias, Carmiña. ¿Cómo están? Muy Por bien. un sueldo precisamente que no es muy bajo. Crossfitter, me dice acá nuestro director también, es cierto. Está con nosotros Richard Moreira, gerente periodístico de Nación Media. Buenas noches, Richard. Buenas noches, Carmiña, a los panelistas y por supuesto al invitado que ya vamos a revelar enseguida. Y también, por supuesto, Érico González, periodista y analista político de Nación Media. Buenas noches, Érico. Me río lo de analista ¿Qué te político. El minotauro de la radiofonía. Para todos. Como era, a propósito del invitado, también es una especie de cabo cuarto esta noche yo acá. Muy bien, solamente ustedes saben lo que significa eso y ya lo presentamos a él, por supuesto, almirante, contraalmirante Cíbar Benítez, ministro, secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional de la CODENA. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Carmiña, buenas noches a los panelistas y a la teleaudiencia. Un gusto estar con ustedes. Pensé que me iba a decir doctora. Lo único que me dice Olvidó doctora. ya que sos Te doctora. olvidaste ya, ministro. Bueno, arrancamos el programa con este tema. Si bien desde hace una semana se viene hablando de que la DEA, de que Paraguay iba a volver a rearmarse con el tema de la DEA, se envió una nota a los Estados Unidos desde la Senat. Luego vino la famosa reculada, como dijo un sector de la prensa. El día de hoy, este programa pudo acceder a una nota que tiene que ver con cuál fue justamente el acuerdo del 2022 del gobierno anterior con la DEA. Documento el cual no existía en la Senat y al cual se pudo acceder el día de hoy. Y ustedes también van a poder acceder a esto, cosa que justamente fue lo que llamó muchísimo la atención, y para eso, por supuesto, para que nos explique mejor de qué se trataba esto, está con nosotros el ministro. Así que arrancamos por ahí, Benja, con Sí, cómo no. acta, entrevista, exactamente. No quería decir eso, pero ya que dice justamente nuestro Zócalo. Es un acta entrevista justamente de Mario Abdo Benítez, este acta firmado, que era justamente lo que se tenía con la DEA. Esto no existía en los documentos de la Senat y por ende se pudo acceder a esto el día de hoy, a lo cual hace que evidentemente se haya vuelto, no sé si para atrás, pero dar otras conversaciones con la DEA o no, ministro. Sí, antes que nada repito el agradecimiento por la oportunidad de tratar de aclarar un poco esto para toda la ciudadanía. No, por favor, usted que aparte creo que es el mejor que responde y dice todo sin dar vueltas. Sí. Partió de una nota que salió de la Senat, firmada por el ministro abogado Jalil Rashid, ministro de la Senat, donde decía prácticamente que por parte de la Senat, pretendía descabalgarse del programa de la DEA. Pero para eso hay que entender también, para entender mejor, hay que saber de que la DEA tiene 42 personas que están 20 de la Senat, 20 de la policía y 2 de la Fiscalía. Quiero decir con esto que Senat no es la única beneficiaria del proyecto o del programa de la DEA, de la ayuda de la DEA. De acuerdo. Son todos, ¿verdad? Bueno,
Pasó esta nota, llegó allá, trascendió rápidamente. Fue un viernes a la tardecita que se presentó oficialmente esa nota. Y al día siguiente, en esa misma noche diríamos, al día siguiente ya aparece una nota del Washington Post que hacía referencia a esa nota. Y se interpretaba como que Paraguay quería salir del programa de la DEA. Y eso les aseguro que no es así de ninguna manera. Claro, fue la interpretación del Washington Post, que si bien eso después se aclaró. fue la propósito de una fuente hay que también. entender eso. Sí, Fue sí. la interpretación de fuente. todo el mundo. Entonces fue cuando nos reunimos en la oficina de la Secretaría Permanente del CODENA, los pocos que estábamos componentes del CODENA, y se llamó a esa conferencia de prensa para indicar que de ninguna manera, tan es así que el grupo se llamaba La DEA no se va, nuestro grupo, así se llamaba el grupito. Y Muy creativo. tratamos de No se va, la decir DEA no se cuál va. era el motivo, en el sentido de que queríamos fortalecer aún más la ayuda que recibimos de la DEA para esta lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado transnacional. En ese punto yo quiero decir que lo del crimen organizado transnacional, el narcotráfico y los delitos conexos, junto con la corrupción, son vistas como una de las primeras, si no la primera amenaza que tenemos desde el punto de vista de la defensa del Estado, de todos nosotros y de la seguridad. O sea que de ninguna manera en ese entendido de la lucha contra el narcotráfico pudiéramos nadie de nosotros pretender rescindir de la DEA. Después vino la contestación oficial, finalmente la contestación oficial de la DEA, de un alto funcionario de la DEA, encargado de la región de la DEA, contestando la nota esa. Y esta contestación nos dio pie a nosotros para reafirmar lo que dice el convenio del año 2022. Convengamos que la nota está o mal redactada, o mal entendida, o a destiempo, tanto que se creyó que nosotros queríamos retirarnos de la DEA. Y eso, reitero, nunca fue el propósito. Claro. Era como descabalgar una parte del grupo grande beneficiado con la DEA. Entonces salimos nosotros a decir que era no gustó a nadie, ¿verdad? No gustó y se habló de reculada o se habló de otras cosas. Que no hay ¿verdad? ningún problema con la palabra reculada. Me parece que un presidente o su gobierno o el entorno, el gabinete puede incluso desdecirse de algunas cuestiones cuando se toma una decisión que no es la correcta, pero en este caso no fue tampoco así. Así es, Carmeña. Pero quiero seguir un poco el relato de cómo se dieron las cosas, ¿verdad? Una vez que llegó esa nota, realmente nos dio pie a rectificar, principalmente porque la nota que tanto molestó allá o tanta mala interpretación tuvo, aquella nota del viernes, estaba basada en un convenio anterior al convenio del año 2022, que anulaba todos los convenios anteriores. Por tanto, aquella nota carecía de validez al hacer referencia o estar referido a algo que estaba fenecido. O sea que no solamente ese es el motivo, sino que también nos da la oportunidad de rectificar o de reafirmar la intención de seguir con esta cuestión, con la ayuda de la DEA y de cualquier otra organización que sea capaz de solidarizarse con nosotros para esta lucha tremenda que tenemos contra el crimen organizado transnacional. Almirante, ese documento, ese convenio, ese memorándum de entendimiento del 2022 es lo que se anexa en el documento de contestación de la DEA, Gracias. que no obraba en archivo, ministro. Muchas gracias. Ese es el detalle más importante tal vez, ¿verdad? Porque a esa nota de contestación de la DEA la acompaña un anexo, que es el que estaban Sí, de pasando 14 ustedes, páginas tiene, sí. que es el convenio in extenso, ¿verdad? Correcto. Y es el primer documento oficial de parte del abogado Jalil Rashid. Y ahí nosotros nos reunimos, ustedes saben,
Por eso hoy, esta mañana, en esa pequeña conferencia de prensa, o esa pequeña charla que tuvimos, breve charla que tuvimos, el primer punto fue pedir disculpas a ustedes todos, a todos los de la prensa y a la ciudadanía de este momento de silencio que tuvimos ante una cosa tan trascendente como esa, porque estábamos en sesión casi permanente de alguna manera, evaluando cada paso que se dio y cada paso que debíamos dar. Finalmente, llamamos a esta reunión con algunas personas de la prensa que estaban ahí para explicar eso y para mostrar la nueva nota en contestación a aquella que vino de la DEA con el anexo del convenio del 2022. A decir verdad, esa es el primer recibimiento oficial de parte del doctor Khalil Rashid. Él no tiene esa en los archivos de la Senat. Hasta hoy, esta tarde, buscando desde siempre, no existe ese convenio. Ahora, partiendo de esto último que señalás, ministro, en los archivos de la Senat no existía. Cuando la Senat toma la decisión que tomó, el ministro Khalil Rashid comunica esto a DEA y a la embajada, misteriosamente, en forma meteórica, se divulga eso y ya vienen todos los cuestionamientos a la Senat, al gobierno, y después se desarrolla toda una política diciendo, pero si acá hay acuerdos que no se respetan, no se cumplen, el gobierno es el que incumple. Es muy raro, el manejo que se dio a la información. Pero este es un capítulo, si se quiere, hasta secundario. El tema es el contenido de ese convenio. ¿Qué establece ese convenio? Y efectivamente, haciendo una lectura muy rápida y queremos conocer tu opinión, lo primero que es, la plata pone la DEA, los equipos pone la DEA, los miembros de este acuerdo que se mantuvo en sigilo o que no se conocía su contenido, son paritarios, pero bajo la coordinación de un agente especial de la DEA. Y ese organismo, que se llama Memorándum de Entendimiento, no está sujeto a ningún órgano, a ninguna institución del Estado paraguayo, ni a la Policía Nacional, ni en nada. Y tampoco participó Cancillería como, la guinda de la torta, ¿verdad? Entonces, hablemos del contenido de ese convenio. Es cierto, Benjamín, yo creo también que sí, pero hay una cosa que aclarar. No es que está sin el control del Estado paraguayo. Todo eso rinden a la Fiscalía, al director o al ministro de la Senat y a su policía también. No es que andan ellos solos por separado. Pero el convenio dice solamente compartir información. Compartir la información que decía ese memorándum de entendimiento que actúa bajo la coordinación del agente especial de la DEA. ¿Cómo un organismo que funciona en territorio paraguayo, es mi consulta, para ir al fondo de la cuestión, o tratar de ir al fondo de la cuestión, puede estar coordinado por un agente de un organismo internacional? Entiendo la pregunta y el sentido también, Benjamín, pero tengo que decir, no quisiera entrar en detalles técnicos porque puedo equivocarme y además que es de un nivel más bajo, pero dada la pregunta, ninguna información, ninguna vigilancia que se pueda hacer con el equipo que tienen ellos puede funcionar sin tener una orden judicial o una orden de nuestros fiscales. Hay 2 fiscales que están permanentemente ahí. El dispositivo no puede funcionar sin eso. La coordinación puede ser conjunta en todo caso. No es como un americano comandante de todo eso y hace lo que él quiera. Pero es lo que dice el convenio. No es así. Y tal vez sea un punto que habrá que mejorar, ¿verdad? Porque a continuación de esta contestación de Khalil Rashid, también en ese texto se pide que queremos armar una mesa para ir mejorando los puntos que sean necesarios en ese mismo convenio, que ahora sí ya tenemos pie para hacer eso, ¿verdad?
Ministro, quiere decir que cuando obviamente llega la contestación de la DEA con este memorándum de entendimiento, ustedes también tienen una sorpresa. Son 14 páginas, pero seguramente al leer en esa reunión dicen, epa, primero que nada, no contábamos con esto. Segundo, hay algunos puntos que nosotros queremos resaltar y leer, a ver si es que también hay tiempo para que usted pueda responder sobre esto, porque para mí, por ejemplo, hay puntos hasta inconstitucionales que obviamente el gobierno pasado, si decidió aprobar esto, o el presidente, sabrá el por qué. Sobre eso, por ejemplo, me parece súper interesante que ustedes ahora vean una nueva forma de rearmar esta cooperación con la DEA, porque obviamente no quieren que la DEA se vaya de Paraguay, porque es un organismo que sirve para la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y todos estos males que traen al país. El punto 2F, por ejemplo, dice en una parte, es la intención y expectativa de los participantes que todo equipamiento proveído bajo este memorándum de entendimiento sea utilizado solamente por el propósito por el cual ha sido proveído dentro del alcance de este memorándum de entendimiento. Si la DEA determina que dicho equipamiento ha sido utilizado por fuera del alcance de este memorándum, reserva el derecho de terminar este memorándum a pesar de la sección 8, que sería otra. La sección 8, ¿sabes qué dice? Dice que hay que iniciar un procedimiento que establece plazos de hasta 90 días. Y deshabilitar, Y sí. en este caso no habría plazos, digamos. Ahora, ahí también junto con eso, permitime, Carmina, para que Sí. responda el almirante, siempre partiendo de la base de que la cooperación internacional es necesaria. Eso no está en discusión, creo, y es importante resaltarlo. Tanto con DEA como con Policía Federal de Brasil, de Argentina y otros organismos de seguridad de otros países. Pero en la sección 3, referida a operaciones, en el tópico F, en el E, liderazgos. Los participantes tienen la intención de asignar los líderes de la CIU de la siguiente forma. Un jefe de la CIU Senat, lo que vos decías, un jefe de la CIU de la Policía Nacional, 2 agentes fiscales CIU, y agrega, adicionalmente, los participantes tienen la intención de asignar un mentor de la DEA como el agente especial de la DEA acreditado coordinador de la CIU para trabajar con y servir de mentor al equipo de liderazgo de la totalidad de la CIU según apropiado. O sea, era el jefe de... El jefe de los anteriores. ¿Qué debo decirte, Benjamín? Sí. De acuerdo con eso, y es un punto que estuvimos viendo, y seguro que va a ser unas cosas que tendremos que cambiar, ¿verdad? Pues eso de la mentoría no cabe en este caso, no cabe. Y en realidad no funciona así. Está mal escrito, puede ser muy mal interpretado, pero el funcionamiento no es. En la operativa no es así. Es uno de los puntos que probablemente tenga que tocarse, y felizmente, no hay mal que por bien no venga. Con esta ida y vuelta de notas, nosotros tenemos la oportunidad de discutir con ellos, porque ellos también están interesados en eso, en discutir a ver si cómo podemos hacer de tal forma que camine mejor esto. Esta es la oportunidad, y es la oportunidad también de que podamos incluir a otras instituciones que tienen que ver con seguridad y defensa. Ministro, yo tengo Yo dos quiero consultas. decir una cosa más Ok. antes de, porque sé que está terminando el tiempo para mí. Sí, sí. En ningún momento, yo les puedo asegurar personalmente, en ningún momento hubo una mala intención en estas cosas. Siempre tuvimos como norte aumentar la fortaleza para luchar contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. De ninguna manera puede caber la posibilidad siquiera de que nosotros querramos romper un vínculo tan interesante con esta tecnología que nosotros tenemos gracias a ellos. No, y hablamos también de soberanía, Benjamín, en el sentido de, decía esta mañana que este es un término tan amplio, pero sí se puede aplicar el tema de la soberanía, el hecho de que nosotros debemos decidir cómo recibimos esa ayuda y quiénes y de qué tipo manera, de ayuda? en ese sentido. Esta es la oportunidad, vamos a tener oportunidad de hablar con ellos, de mejorar. Ellos también quieren mejorar. No veamos un amigo y un enemigo, al contrario, estamos juntos, alineados con las mismas amenazas
y con el mismo criterio político de tener democracia, libertad, el derecho a la vida, la protección a la vida, la propiedad privada y todos esos principios alineados con los Estados Unidos y otros muchos con quienes estamos alineados. Eso quería decir y finalmente, si me permiten recordar un poco el día de hoy, hace un año de esta operación Veneracio, que nació justamente en el mismo ámbito que esto se está discutiendo. Y aquello fue la primera acción exitosa por demás, donde trabajamos juntos, todas las instituciones de Estado bajo el concepto de la coordinación, de un equipo, nadie es más que nadie, un equipo completo para tratar de que esto sea realmente una acción conveniente para el Estado, una acción conveniente para la ciudadanía, que es el objetivo principal de todo esto. Ministro, Por favor. breve nomás, ¿responsabilidad de quién puede ser el hecho de que, partiendo de la premisa de que ustedes dicen la verdad al admitir de que era un documento que estaba en desconocimiento de ustedes y que no obraba incluso en los archivos de la Senat, cuál es la lógica de que un documento, porque no es un documento cualquiera, es el memorándum de entendimiento vigente con la DEA, con el gobierno americano, y que ningún estamento del gobierno haya estado en conocimiento, actual digo, ¿se puede entender de que era un acuerdo secreto? Yo no quiero decir que ningún estamento, por si acaso haya alguno que tenía, pero la Senat le garantizo que no tenía. Incluso hasta esta tarde se volvió a preguntarse y confirmaron que no. Pero quiero aprovechar esa pregunta también para decir que al final, va a ser difícil comprender a lo mejor, pero al final la actitud del ministro Jalil es muy noble. Es sumamente noble, conociéndole a él personalmente, le conocemos varios de nosotros, un carácter fuerte, firme, honesto, en todo sentido, y que diga, bueno, en honor a lo que tenga que hacer, voy a reafirmar esto del 2022 y voy a corregir esto. Ese es un acto muy difícil de hacer. Por eso que le acompañamos con todo a él en este sentido, y él también acompañó al grupo para tratar de hacer este final pretendido de esta cosa tan... Le agradecemos muchísimo por su presencia, sabemos que está con el tiempo bastante corto, pero de igual forma que haya venido hasta aquí para tomarse su tiempo y explicarnos sobre esto es muy loable también, porque nadie quiere venir. 30 segundos solamente, Sí. 30. Yo también parto de la base de, como decía Cintia, de que se obró de buena fe en todo y que hay un interés político real en mantener esas relaciones fluidas. Sin embargo, no creo que las respuestas hayan sido de buena fe. Los ataques fueron premeditados. La divulgación de aquella decisión aquella tarde en forma meteórica fue parte de un operativo político. Evidentemente existía la intención de dejarle en posición adelantada De hacer daño. al gobierno, de hacer daño. De hacer daño. De hacer daño político. Entonces, a la buena fe con la que se actuó se respondió de muy mala fe del otro lado. Con mucha Hay saña. que determinar quiénes integran el otro lado. Sí. Maestro, por bien, Gracias, ¿no? Benjamín. ¿Quién tenía Gracias, guardado el acta? Gracias por eso, gracias por eso. Gracias, ministro. Le A agradecemos. veces vale aquello de que piensa mal y acertará. Exacto. Pero, Gracias. pero Sí. miremos hacia adelante. Hay una intención del gobierno del Estado y una intención también de la contraparte de sentarnos y arreglar todo esto. Bien. Muchas gracias. No fue Gracias, ninguna ministro. metida de A patada de usted. Jalil entonces. No. No. Exacto, correcto entonces. Gracias, ministro. Nosotros nos vamos a una pausa, nos reacomodamos y con respecto al operativo Veneratio, claro que tenemos también un material especial preparado aquí en 12.8. Pausa y ya volvemos. Muy bien, continuamos en 12.8 y queremos poner en conocimiento también de la gente de la opinión pública, todos los televidentes de 12.8, este memorándum de entendimiento que llegó aquí al país como respuesta justamente de la DEA a propósito de la nota que había enviado el ministro Jalil Rachid cuando querían reestructurar justamente a la DEA y darle más fortalecimiento a la policía. Llega esta respuesta de la DEA de los Estados Unidos, por supuesto, con un memorándum de entendimiento, y es donde ellos dicen: nosotros no sabíamos nada de esto. Empiezan a buscar los archivos en la Senat, nunca encontraron este memorándum
Y es por eso que, memorándum de 14 páginas, pero por supuesto tenemos los puntos más importantes para poder compartir con toda la audiencia. No sé si antes alguien quiere resaltar algo dentro de lo que nos decía el ministro en el bloque anterior. A propósito de lo que dijo nomás Benjamín, el famoso tema de la mentoría, ¿verdad? De hecho que al frente de todo un agente de la Senat, el ministro dijo que no era tanto así o no... De la DEA. Sí, de la DEA, ¿verdad? Perdón, de la DEA. Vos podés decir que no es así, pero tenemos un hecho reciente que te demuestra que en la práctica fue así. El caso del diputado Lalo Gómez, ¿se acuerdan ustedes? El comandante de la policía, el ministro del Interior, no sabían absolutamente nada del procedimiento. Creo que tampoco sabía el ministro Rashid, ¿verdad? Sí, creo que ya estaba muerto. No formaba parte de la creo que ya Senat de estaba eso, muerto pero... Lalo Gómez y ahí recién entró por secretaría el pedido de allanamiento en el juzgado. Se manejaban como querían, a diestra y siniestra acá, sin poner en conocimiento ninguna autoridad paraguaya de su procedimiento. Lo de Lalo fue grave porque se trataba de un diputado, ¿verdad? Y si no era, a lo mejor no pasaba mayormente nada. Y creo que a partir de ese hecho de que se vienen estos cuestionamientos en cuanto a cómo se manejan estos agentes en nuestro país. Además, la cooperación, me parece a mí que firme un convenio de cooperación, tiene que ser un convenio paritario de iguales, no que te vengan a imponer algo y que vos tenés que aceptar, porque si no, eso ya es un coloniaje. Yo creo que con toda esta situación que se presentó desde el 6 de diciembre, Sí. con la nota esta del Washington Post, la posterior conferencia de prensa ese sábado al mediodía, el 7 de diciembre, previa de la celebración de la Virgen de Cacupé, lo que el gobierno viene insistiendo es, además de ratificar la cooperación Claro. y de aumentar la cooperación en materia de la lucha antidroga, es que hay aspectos que se deben corregir, como por ejemplo esto que recién se ese es un tema soberanía evidente. institucional, ¿verdad? Que es lo que de repente también, en cierta medida, es lo que tanto el ministro secretario permanente del CODENA, el ministro del Interior hablaban, ¿verdad? De que haya, digamos, en este caso, que la mentoría recaiga, digamos, en las instituciones paraguayas. O sea, y no que, suceda ya que mencionas lo de la definición esta de mentoría, ¿verdad? Al leer el documento, que tiene unas 14 páginas aproximadamente, textualmente dice lo de mentoría, o sea que Claro. no es una palabra que nosotros Claro. agregamos, ¿verdad? En No la forma página parte de 5 nuestro léxico, establece mentoría. el liderazgo, cómo va a estar la estructura, conformada la estructura de este acuerdo. Dice, los participantes, que es el párrafo que Benjamín leyó, tienen la intención de asignar los líderes de la CIU de la siguiente manera: un jefe de CIU Senat, un jefe de CIU Policía Nacional, 2 agentes fiscales CIU Ministerio Público. Y esta es la parte preocupante. Dice, los participantes tienen la intención de asignar un mentor de la DEA como el agente especial de la DEA acreditado coordinador de la CIU para trabajar con y servir de mentor al equipo de liderazgo de la totalidad de la CIU. O sea, coordinaba todo el equipo y era un agente extranjero, norteamericano. Y después la parte que a mí me da calambre es una parte donde se asignan las actividades que este grupo especial puede realizar. Y quítenme ustedes la ignorancia si es que yo estoy equivocada en mi interpretación. Sí. Dice proceso de selección de personal, a ver, estoy buscando, proceso de entrevista, reclutamiento, protocolos, lo de compartir información, con quienes pueden compartir información. Y trasladando lo que dice este documento con el caso Lalo Gómez, se entiende que hasta ellos mismos violentaron su convenio. Ahí, Porque en el caso Lalo se acreditó de que el comandante de la Policía Nacional, Y el comandante ministro. de la Policía Nacional y ministro del Interior No se enteraron estaban cuando al la tanto. policía estaba frente a la casa Claro. del diputado, ¿verdad? este párrafo que vos planteás, para mí es la síntesis de lo que debe entreguismo. modificarse, exactamente, del Del entreguismo, y entreguismo. que debe, no es tolerable, digamos. Si todo organismo de cooperación extranjera, bien recibida, a los fines de combates como el que se plantean, debe ser sobre la base de las instituciones paraguayas. Así mismo, acá encontré. Entonces- Investigaciones, atiendan esta parte. Punto Se F, estaba página buscando. 5. El personal asignado de la CIU, Policía Nacional y de la Senat deben trabajar colaborativamente para llevar adelante la inteligencia, fuentes e investigaciones, coordinando con los mentores de la DEA
y con el personal del SIU Ministerio Público según apropiado. La SIU Policía y la SIU Senat se comprometen a, atiendan esta parte, la transparencia, desconflicto y a compartir resultados. No te dice a pedir permiso, a pedir autorización, a pedir orden judicial. Te dice compartir resultados. Si o sea, nuestro trabajo, si quiere. Si quiere. Sí, compartir resultados y hallazgos de las investigaciones. Fuera de la SIU, resultados. O sea, toc, 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 estamos acá frente a la casa de un diputado. Eso es lo que te pueden comunicar, ¿verdad? Resultados pueden ser compartidas únicamente, dice, con los oficiales de más alto rango dentro de cada participante paraguayo. Compartir, dice, no dice solicitar y dice información. del oficial de mayor rango Eso de los está participantes. Claro. O sea, yo policía que estoy ahí con ellos me voy a enterar, pero mi comandante, que es el comandante de la policía, no se va a enterar. Es que eso fue lo que Y es pasó lo en el que caso pasó ahí. Lalo. No se Eso fue lo enteraron. que pasó. Claro. Tal cual. Fíjense, por favor, la sección 4. Sí. 4B. C4 de la sección Quiero 4. aclarar Es que la yo- página 8. Yo estoy sin copiatín. Es la página 8. Voy a Dice, pasar. No tengo el documento. Página en la 8. última, el último párrafo de la página No 8. hace falta. Administración de pruebas y de las investigaciones. Toda prueba e investigación debe ser administrada a los candidatos y miembros de la SIU por el personal acreditado de la DEA, con el apoyo de la agencia de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, si fuese necesario. Si fuese necesario nomás. Si no es necesario, no. Representantes de las agencias participantes de Paraguay pueden participar según corresponda. O sea, todo Y estamos hablando está de la... canalizado a través de liderazgos bajo la figura de coordinación, Claro. mentoría, por extranjeros, agentes extranjeros de la DEA y la propia embajada. Yo pregunto, ¿quién es el único organismo en Paraguay que puede dirigir investigaciones? Que tiene El la Ministerio facultad de Público. dirigir La una Fiscalía. investigación. Ministerio Público. El Ministerio Público. Claro. No existe otro en el organigrama. No puede venir ningún güey corneta a decir cómo hay que investigar, qué hay que investigar y qué resultado hay que compartir de lo que se Si investiga. quiere. Si En todo quiere. caso, tiene que ser en conjunto, justamente. Ahora, acá hay una cuestión que es importante resaltar también, que lo mencionaba justamente Cintia al comienzo de la charla con Siva Benítez. Es el sigilo con el que se manejó esta información. No sabía las nuevas autoridades de Senat, no hay nada en Cancillería, un convenio que estaba vigente. Hoy funcionarios o exfuncionarios pertenecientes gobierno de al Mario gobierno Abdo. anterior, Sí. de Mario Abdo Benítez, decían, ya va a venir la respuesta de la DEA. Caso Cecilia Pérez. Y ahora vienen este tipo de argumentaciones. Entonces, evidentemente, se celebró un acuerdo tras bambalinas en su momento con este contenido, que no es precisamente de los más patriotas, ¿verdad? De los más patrióticos. A mí me recuerda al acta bilateral del año 2019. Acá, ¿Cómo se hacen cosas con sigilo que vulneran los intereses nacionales en un contexto político al que también creo que tenemos que referirnos? Sí. Noviembre del 2022. Acá lo que el gobierno, partiendo de esta realidad, porque una realidad le escondieron la pelota al gobierno en este tema. Yo no sé cómo habrán hecho después de lo del diputado Gómez, pero si se hizo lo que se hizo, y nadie en ese momento también, Benjamín, Cintia, Carmín y Richard les dijo al ministro Jalil, al presidente, a quien sea, miren, ellos hicieron y actuaron así porque hay un acta de compromiso que se firmó en noviembre del 2022. Algún otro funcionario que estuvo en la administración anterior de la Senat, evidentemente hay gente que le está jugando sucio. Yo por eso quiero Pero saber. Dentro de la Senat o fuera de la Pero Senat. más allá de lo Y sucio más allá. también. Pero Mira los resultados de ese quinquenio. Claro. Paraguay Y pasó a aparte- convertirse en un aparte centro de de eso, acopio y distribución de ahora cocaína. Ahora lo que a mí me parece que el gobierno debería de despertarse y empezar a buscar en todos los ministerios, sobre todo los más sensibles, como el tema de la lucha contra las drogas, Sí. a ver qué otro documento tienen escondidos los del gobierno anterior para cagarle en cualquier momento a este gobierno. Y otra Sobre- cosa, llamar las cosas por su Claro. nombre. O sea, yo entiendo el señor, el Sí. ministro que estuvo con nosotros, un señor muy educado, ¿verdad? Capaz no se pueda ni salir un poco de la raya, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Este documento tiene solamente una calificación y no tiene otra. Y hay que denunciar y hay que decirlo. Y si no lo dicen ellos, bueno, ¿a quién le corresponde decir? Sí, es antinacional. Eso, yo decía Es hasta inconstitucional. antinacional, Y claro. quiero hacer una consulta. Cuando un presidente así, de una obviedad quiero salir, gana el presidente de la República
en abril son las elecciones. Ahí empieza el periodo de transición, ¿verdad? Sí. Y en ese periodo de transición es donde, bueno, se elige su gabinete, luego cada uno va a ocupar su nueva oficina. Por ejemplo, cuando el nuevo ministro de la Senat, Jalil, fue a ocupar su oficina de la Senat, ahí se supone que le tienen que decir, sí, ¿qué tal, ministro? Bienvenido. Estos son los documentos de la administración anterior, esto tal cosa, esto es para tirar, esto... Ahí tenía que estar todos estos documentos, ¿o no? Absolutamente. Sí, sí, Y puede categórico. ser que no haya estado esto. los que oficiales Y si el tendrían que documento estar se ahí, incluido ocultó, como este. ellos están diciendo, alguien tiene que ser responsable y alguien tiene que ser denunciado por ese Claro, hecho. O sea, se no tiene puede que ser que buscar. digan más, no, ellos escondieron y acá está, y bueno, ahora amor, ¿qué hacemos ahora? No, tenés que denunciar quién escondió el documento, quién ocultó, Pero quiénes Y hay un ocultaron. antecedente. No sé si ustedes supieron en su momento. Yo desconocía la existencia de eso. Claro, no soy miembro de la zona, pero estamos en el periodismo. Cuando se celebran acuerdos bilaterales de relevancia, se informa también. Hay un convenio que se está suscribiendo con Scotland Yard, con la DEA, con la Policía Federal. ¿Por qué tiene que ser secreto? ¿Por qué tiene que ser Claro, sigiloso? exactamente. Siempre tiene Además, que... y darse a nunca se conocer. informó. Fíjate que a lo mejor exagerando o desconociendo el tema, estas cosas que tienen que ver con nuestra soberanía, con delegar poderes que están constituidos y que son a veces exclusivos de nuestras autoridades. Yo no creo, un civil, yo no puedo ir a comandar un pelotón del ejército, de la policía, no puedo. El único civil que puede es el presidente mientras ejerce la presidencia de la República. No puede venir un sheriff, un ranger o lo que sea a dirigir a policías y a militares que tienen que tener una cadena de mando Institucional, institucional. paraguayo. Entonces me parece que estos tipos de acuerdos tendrían que incluso pasar por el Congreso. Yo presumo Exagerando un poco, que a ¿verdad? la luz de esta experiencia, que arranca ya en el caso del diputado Gómez, Sí. la discusión, digo, y ahora todos estos entretelones que se empiezan a develar, el gobierno obviamente va a revisar los contenidos y en el marco de ratificar la importancia de la cooperación internacional con esta y otras agencias, decir, bueno, sobre estas bases, sobre estas nuevas bases, es la subordinación de cualquier organismo que funciona en territorio nacional con presencia extranjera a las instituciones paraguayas y en particular en este caso a la Policía Nacional, obviamente, que es el órgano encargado de la seguridad interna. Pero eso hay que revertir. Nos quedamos mucho en la Senada por esta situación, por este documento. Pero fíjate nomás, hay fiscales que se le ponen un sombrero blanco y le rinden más a los Estados Unidos que a las autoridades paraguayas. De siempre, Eric. Oye. No es un fenómeno nuevo. White. Sí, hay fiscal ahora, sombrero blanco. Y mi consulta- bueno, no, pronto. Y a eso podemos agregar diputados, Sí, senadores, sí, ¿verdad? claro, Una y lista larga. Periodistas. Todo, pero basta ya de esta situación. En el tema de la DEA, independientemente a la cooperación y todo eso, es importante. Tampoco la DEA fue, no sé, el Barcelona del Pep Guardiola con los resultados que tuvo. Mucho más dudas que éxito tuvieron. No. Ustedes no se pero es lo acuerdan que te decía de recién. Robert Lee, Carlos Walter y la muerte de Rosa Rodríguez, Parque Cue y la famosa entrega vigilada que llevaban la droga supuestamente y no sabemos qué pasó de ellos. Pero decía Richard. reducir al último quinquenio nomás, al quinquenio Claro, donde y acá estuvo lo que el se anterior hizo gobierno. después. Estamos O sea, hablando la de DEA 47.000 kilogramos de cocaína que tiene un valor en el mercado europeo de 25.000 millones de dólares, el Bien doble del libre. presupuesto, bueno, un poquito más, 10.000 millones de dólares más que el presupuesto paraguayo. Más, sí. Imagínense lo que significa toda esa Y plata. claro, y ahí está. Escáneres que se compraron a última hora, después de que hubo ya algunas incautaciones más o menos decentes, ¿verdad? En la Pero vida- cuánta... Y eso solamente Sí. era un porcentaje. Se cree que un 10% nomás de toda la droga que salió acá. Imagínense No, toda la acá plata era, que se en movía. ese momento era verde, Paraguay verde. O sea, Le el vino- ministro de la Senat vinculado con un narcotraficante Brasileño brasileño. Pero O te digo sea- nomás, en la vida real y en las películas, los de la DEA son más bandidos que sheriff. Así nomás es. Ahora, Pero para la mí- consulta, quiero hacer una consulta. Este acta entre la DEA y Paraguay del 2022, ¿se escribe en conjunto o es un documento que envía la DEA a Te- Paraguay y le dice, Te chicos, firmo de que ellos envían. chicos, Claro. es esto, ¿les gusta o no? Si no les Si un gusta, no paraguayo que hay. escribió eso hay que darle carrera a baqueta. Tendrían que ser fusilados. Bueno, hay ¿no? algunas Quiero instituciones que saber, sí firmaron, se ¿verdad? supone que tiene que ser en conjunto.
Y si lo hicieron en conjunto, Mira, cuando se Fatal, trata bebé. de política exterior o de acuerdos bilaterales, tendría que haber una participación de relaciones exteriores, de la Cancillería, que dictamine jurídicamente, Claro. que proteja el derecho Paraguay, de nuestro país, la Constitución, que vea que todo está en orden. Y aparte otra duda, Benjamín. Y sin embargo no ellos- participó en nada. hay que preguntarle a Euclides si sabía de esto. No, porque es en el 2022 esto. 22 ya era... No, 22. Estaba... Noviembre del 2022 ya no estaba Euclides. Ya estaba en su interna política. Otra como duda que candidato. yo tengo. Ellos definen, o sea, se autoperciben como un memorando de entendimiento. Y en uno Sí. de los articulados dicen que no son un tratado internacional. Sí mismo. ¿Por qué? Bueno, hay distintos acuerdos. Claro, el ¿Por tratado qué? tiene que pasar por el Porque si es por el tratado Congreso. internacional, tiene que pasar por el Congreso Y Nacional. tiene que ser público. Y se tiene que hacer público, Y ¿verdad? no o sea, le- porque a Está la ellos se le trampa. antoja nomás es un memorando de entendimiento y no, le dan un ese, acuerdo internacional. Sí mismo. no le dan ese rango de tratado internacional para Porque se evadir someten al ese tipo de esquema. control del Congreso y poder hacer ellos lo que quieran. Está la Pero trampa. una cosa es eso, la otra tiene que ver con que como el organismo que es el que va a ser ejecutor, uno de los ejecutores, policía y senato, agentes antinarcóticos, los agentes, esa secretaría no tenga esa acta. ¿Quiénes sabían? Ella- ¿Quiénes? alguien actuó Yo mal, decía, mínimo. Alguien agarró Sí, y alguien- dijo... llevo yo. Está bien que Borro, traten de sí. evadir al Congreso Sí. para, qué sé yo, ¿No será hacerlo que- sigiloso no será como que dice Suyi Benjamín. Rolón Pero en se la Senat, ¿por equivocó qué? y llevó entre su carpeta? ¿Quién? Suyi. ¿O alguien más? Suyi agarró y dijo, ay, este es mío, y llevó nomás, pensó que era su... Las autoridades paraguayas en este caso deberían de dejar el buenismo con que actúan a veces. Y decir, bueno, no, mirar para adelante. Está bien, miremos para adelante. Pero bajo estas investiguemos, reglas, ante otras en este reglas. caso, investigamos qué pasó, por qué este documento no estaba en la Senat y por qué pasó lo que pasó. Porque no, si tenía el documento, creo que el ministro Rashid no iba a hacer lo que hizo, ¿verdad? Porque estaba en conocimiento que no podía alterar. Totalmente. No iba a poder alterar ni modificar el acuerdo. Que no le tiemble el pulso al presidente de la República, como en su momento dijo que no le iba a temblar el pulso con su, con su gabinete, sobre todo con este tremenda confusión que se armó, porque alguien decidió sacar este documento tan importante y sobre todo porque hoy miembros del gabinete del gobierno anterior estaban haciendo una suerte de pito catalán, como decía Benjamín. Ya les va a llegar la respuesta. burlándose. Ya, eso es terrible. Eso es terrible. Y hablando tanto de, ay, le están golpeando al Estado paraguayo. ¿Y por qué no habló antes y no avisó? No, chicos, ustedes saben que no están al tanto del memorándum. ¿Qué sé yo? Me parece terrible realmente. No sé qué tanto están todos muy atentos a su teléfono y acá Y está no, el programa. yo estoy van a leyendo el decir, documento. no van a decir nada. No van a decir nada porque, como dice Richard, durante ese gobierno, donde formó parte, por ejemplo, la doctora Cecilia Pérez, vía libre tuvieron acá todos los narcotraficantes a sacar por nuestros puertos y por nuestras barcazas todas las drogas que en querían todo a caso, Y Europa. la hasta donde DEA. sabemos, en todo ese tiempo el convenio con la DEA estaba vigente. Claro. O sea, con apoyo de la DEA fue todo eso. En este caso, la Pero, DEA debería estar interesada también en mejorar un poco su performance, ¿verdad? Y lo de la DEA, seguramente se compraron 2 o 3 departamentos también en Miami, bien. Te dije recién, tanto en las películas como en la vida real, lo de la DEA son unos bandidos. Mira, hay mucho material acá, ¿verdad? Hay que ir desgranando, Desglosando. porque hay muchísimas perlas. En la sección 4, punto B, habla del proceso de selección de personal. En el punto 2 dice, se espera que el participante paraguayo identifique y seleccione candidatos idóneos para el programa SIU. Continúa. El proceso de entrevista de los candidatos identificados y seleccionados por el participante paraguayo para el programa SIU debe ser un esfuerzo bilateral entre los participantes. La selección final de cualquier candidato prospectivo para Pasa por convertir ellos. en miembros de la unidad debe realizarse de forma conjunta. ¿Por qué Paraguay tendría que poner en consideración de terceros, cuartos o quintos quiénes van a ser Los hombres. sus hombres de confianza para participar de un organismo de esta Y ahí- naturaleza? Por eso te digo, son muchas cosas las que seguramente va a tener que revisar el gobierno en este convenio, en el afán de que se pueda celebrar un acuerdo que sea efectivamente beneficioso. Hasta ahora no lo fue. Aunque algunos se empeñen
en mostrar resultados positivos. Bueno, puede ser que hayan algunos aspectos, pero el balance general es el que señalaba Richard. 5 años en que el narcotráfico creció en Paraguay de manera exponencial. 5 años a lo largo de los cuales Paraguay dejó de ser un país de tránsito como era anteriormente para convertirse en un centro de acopio y distribución internacional de droga, con todo lo que eso implica. Logísticas internas, ramificaciones en penetración, permeando instituciones de las más diversas. Muy jodido fue lo que nos pasó en estos 5 años. Paraguay es Otro- la media do- cancha dos detalles de más. distribución de drogas. Uno, el financiamiento. El que paga, manda. Claro. Así nomás. Paga, coordina mentorea, y elige el ¿cómo se dice? personal. Elige ¿verdad? personal, ¿verdad? Pero la lógica del que paga es el que dicta las Tremendo. reglas, se aplica en todas partes, y por qué no en esto, ¿verdad? Y otra cosa que me llama la atención es el antecedente, porque menciona, el programa SIU fue establecido en Paraguay en el año 2010, entre la DEA y la SENAT, y por separado entre la DEA y la Policía Nacional más adelante en el mismo año, 2010. 2010. En el 2016, dice, la DEA, la SENAT y la Policía entraron en un acuerdo en conjunto para unificar. Se unificó todo en el 2016. Y esa situación de facto cambia con este convenio en el 2022 y se paran de vuelta las unidades. ¿Por qué? ¿Era más conveniente a nuestros intereses o a los intereses de ellos? O sea, ¿cuáles son las razones que justificaron el cambio del 2016 al 2022? Otra cosa también que estaría bueno saber es, ¿en cuántos países de Latinoamérica al menos la DEA tiene Todas partes. oficina? En todo. En todas partes, En excepto todas. en Bolivia, Venezuela, Bueno. obviamente. La regional Nicaragua, está en Cuba. Perú, pero tienen presencia en cada Y país. por ejemplo, así yéndonos a... Seguro que acá el más grande. Acá Tipo su la embajada. Argentina. ¿Existe la forma de pedirles a ellos su acta o su convenio y comparar si es el mismo? Porque deberían ser los mismos. No. ¿No? Eso depende de la Mira, cara del cliente. Nosotros podríamos preguntarle a nuestra corresponsal, ¿verdad? Pero estoy casi seguro que la participación en Argentina de la DEA ha de ser mínima. Y en Brasil también. Usted que ahora la droga está pegando Debe ser fuerte en la materia de Argentina. Sí, ya sé, colaboración. pero te digo Colaboración El es que narcotráfico es se volvió un información de flagelo en la inteligencia. Argentina, ¿verdad? Pero no va a tener un CIU ahí manejando todo la federal. Sean- Ah, a ver, oficina de eso. Sí, no, Estaría puede bueno haber saber procedimientos más de ese tipo cómo de- es el acta con los otros países, si hay mucha diferencia con Paraguay. Porque no puede ser que acá Paraguay ya otra vez siempre sea el... Perdón, El gobierno por debería la- de preguntar por lo menos a la Policía Federal brasileña, con quien trabajamos mucho en temas de narcotráfico y todos los otros delitos. Pues O si hay sea, un acuerdo, si no hay un acuerdo de Iquique que firmaron los gobiernos anteriores y que está escondido por ahí también. Ah, no lo sé. No, Así como están. sería bueno. ¿Cómo es la oficina? ¿Cuál sería la Senat de Brasil? La Policía Federal. La No, Policía claro, Federal. la Senat, policía Senat. ya es- La Senat. Sí, es la Policía La Federal. Policía Federal es la que hace... Claro. que ha de Y tener. sí, hoy, Que es un organismo muy grande. Imagínate, tiene que cubrir un área de 8 millones de kilómetros cuadrados. Claro, ¿cuál es su acuerdo con la DEA? No, ahí ha de ser, la presencia debe ser más importante en el Brasil y en la Argentina también. Ahora que, por ejemplo, el narcotráfico está teniendo repercusiones y ramificaciones en las ciudades más importantes. Rosario, Mira que yo escucho, yo soy de ver muchos noticiarios argentinos cuando hablan de narcotráfico, Rosario justamente, nunca escuché hablar de, en conjunto con la DEA se consiguió tal, nunca escuché hablar que se trabaje con la DEA en Argentina al menos, en ningún noticiero. Por eso digo que han de estar como siempre, ¿verdad? Pero no han de tener Pero están ahí, ese, tipo- ese protagonismo que tiene acá, ni esa capacidad, ni ese poder de decisión que tienen acá sobre nuestras fuerzas Que son y nuestras planilleros, instituciones. están tipo planilleros allá. ¿O qué hacen? No, pues me encantaría saber, porque es cierto, en Argentina hay Sí, sí. creció impresionantemente en Rosario, que ya es tierra o sea, de no de yo nadie, de narcos. te diría que es una cuestión de volumen o de tamaño, ¿verdad? Pero cuando hablamos de que se exportaron 25.000... No, Más. perdón, por valor de 25.000 millones de dólares de droga a 40.000 kilos. 40.000 kilos, 47 toneladas hablaban, que era solamente el 10%, imagínense. Y eso representa unos 25.000 millones de Estaban dólares. haciendo ellos O mientras. sea, estamos hablando de un negocio importante. Planilleros. Eso, ¿y ¿verdad? qué hacían mientras tanto? Tomando sol. Planilleros, estaban planilleros. Por lo visto, no sé. Esto va a continuar porque en realidad esto recién empieza. Porque ahora
se está tomando conocimiento de ese acuerdo que era secreto o no estaba en la oficina de la Senat el acta, el memorándum de acta entre el gobierno anterior con la DEA, por lo cual justamente se armó esta suerte de confusión y tuvo que salir a hablar el ministro Silvar Benítez a explicar todo. Es como que el que tuvo que salir a dar la cara para no dar tantas vueltas también. Por eso se entiende cómo hubo tanta confusión hasta que llegó la respuesta de Estados Unidos con el famoso, ¿cómo se llama? Adjunto tras. Le enviaron perdón por todos los sonidos que hago ahora, el memorándum este. Yo creo que me encantaría saber cuando se reunieron todos en la cadena, ¿verdad? Sí, y si descarga, pues imprimir uno para todos. Pabla le habrá dicho, no sé si estaba ella, ¿verdad? Alguna secretaria le dijeron. Estuvo Villate, probablemente haya estado también la Ponele que vocera. vino el secretario, sí, ya llegó, esto también estaba en la respuesta. Está adenda. Repartieron y empiezan a leer. Alguien tuvo un patatús ahí después de Jalil. ¿Viste cuando el chavo se Lo que pasa es que transformaba es con un él? organismo muy, pero muy ¿Qué? poderoso, ¿Dónde está? que pertenece a un gobierno muy, pero muy poderoso, que tiene mucha antigüedad, viene de la época de Richard Nixon. Habrá dado Entonces su golpe influencia a en la América mesa. Latina es muy grande. Bastante grande. Aunque no tenga en Brasil o Argentina los niveles de participación que tiene el nuestro, te aseguro que también tienen influencia, fuerte influencia. En donde le mandaron de paseo es en Bolivia, Y en Venezuela. bueno, en Venezuela y supongo que también en Nicaragua y Bueno. Cuba por razones obvias, históricas, ¿verdad? La garrotera acá, gracias a Gaby Marmolín. ¿Chile? ¿Te acordás? ¿Quién la habrá No sé, la garrotera? no sé. La verdad es que no La sé garrotera. Chile. ¿Alguien le habrá agarrado la garrotera en ese...? Cuando vio el documento. ¿Y quién habrá Y- golpeado la mesa, por ejemplo? A alguien le subió la presión, a otro le bajó todo. Uno se Un desmayó. pico de azúcar. Otro dijo, anda, busca ese documento a la Senat. Yo demasiado quiero saber. Ojalá cuenten Ese esa entretelón. interna, sí. Eso es lo que queremos saber. Ahora ya sabemos todo el resto. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Cuándo empezó? Alguien seguramente leyó en voz alta, si no, cada uno que lea y después hablemos de esto y ahí. Ay, bueno. Tenemos pausa, muy bien, muchas gracias señor director, un saludo a nuestra señorita directora que se fue de vacaciones y no avisó y tenemos que irnos a Ni una va a escuchar pausa tu saludito, va a estar en otra. Sí. y ¿verdad? le va a llegar, pausa aquí en 12.8 y ya volvemos. Hace 2 años el movimiento Honor Colorado dio un golpe de autoridad al imponerse con sus candidatos en las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana. Horacio Cartes con 605.563 votos derrotó a Mario Abdo Benítez y llegó a la presidencia de la ANR, mientras que Santiago Peña superó en las urnas al candidato abdista Arnoldo Vince, para posteriormente ser electo como presidente de la República. Con la derrota bajo el brazo, Vince volvió a su rol de comunicador. Él estaba en silencio, hasta que en un posteo en la red social X anunció su vuelta a las arenas políticas con una sola intención: trabajar para su candidatura a la presidencia 2028-2033. El derrotado Vince volverá a candidatarse bajo el ala protectora de Abdo Benítez. Se prepara para una segunda oportunidad, una en la que solamente podría salir victorioso si no tiene competencia, y eso en la política no podría pasar. Muy bien, y han pasado 2 años de la victoria colorada, por un lado, del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien el día de hoy recordó y a través de sus redes sociales estuvo agradeciendo a todo el pueblo colorado, y también de las internas cuando Santiago Peña también ganaba para ser candidato a la presidencia, y con este aniversario recordamos el día que perdió Arnoldo Vince, Arnoldo, Igual no ya se va a importa. entender. Arnoldo. Ya vas Es lo a saber quién mismo. es, ¿verdad? Es lo mismo. Y justo lanza su candidatura recontra, adelantándose a todo, incluso a las municipales, el día de hoy. Y creo que recordamos, todos estuvimos trabajando hace 2 años Hace ese 2 años día. atrás estábamos todos acá. Estábamos todos trabajando. En este Sí. mismo set. Sí, exactamente. A mí me parece que hay 2 grandes hechos a lo largo de la etapa democrática que me parece que son hitos. De distintas características y magnitudes, pero muy, muy importantes. Costos políticos en su momento. Uno tiene que ver con la reacción de nuestra gente, del paraguayo, de los paraguayos, cuando corrió riesgo de muerte en serio la democracia. Cuando se puso en peligro la democracia y estábamos encaminados a un régimen autoritario directo.
Al principio fue una reacción pequeña, de un grupo pequeño, que arrancó la resistencia en el marco de lo que después fue el Marzo Paraguayo, y después una fiesta popular fantástica de ratificación democrática, donde ya participaron decenas de miles de personas. Yo te Este es pondría... un hito, y un hito, perdón, termino. Y un segundo hito es este. ¿Por qué es esto? Porque es una elección interna que después fue una ¿Por qué elección... contexto, verdad? Exactamente, ¿en qué contexto? Pues de- El contexto fue de una intromisión política muy fuerte, de poderes externos muy importantes, e internamente un amplio abanico de medios de comunicación, actores políticos que respaldaban esa injerencia dirigida a torcer la voluntad popular. Y hubo, dirigida abiertamente, bajaron un candidato, entre medio el oficialismo de entonces cambió de candidato, por eso aparece Arnaldo Vince, era Hugo Velázquez. Hugo Velázquez. El presidente de entonces le dice a Hugo Velázquez, che, descabalgá, el muy tonto descabalgó, ¿verdad? Ya iba a renunciarse, así que la Claro, vicepresidencia, era el después Habían pedido que alguien le dijo, renuncie. no seas pavote, Le habían pedido que renuncie. reaccionó y no, No eso seas no tan hizo. boludo, le digo, No ya seas era boludo tan, pero renunciar ya fuiste, a la pero no candidatura. llegas al extremo. Sí. Bueno, y obviamente contra el Partido Colorado y buscar después su derrota. Yo creo que fue una reacción en defensa de la soberanía en este caso. Así como una reacción años antes en defensa de la democracia, este es un hito, no sé por qué me sale esto, un hito muy importante en cuanto a la defensa de la soberanía, que fue una reacción opuesta a la que se buscaba. Todo hacía suponer que eran las mejores condiciones para que el Partido Colorado se haga bollo. Y en esta interna demostró un poderío muy grande que después se ratifica, a pesar de que continuaron las agresiones, se ratificó en las elecciones generales. O sea, la gente no votó solamente por Cartes. No, ahí se fue masivamente. Hablando de la interna colorada, digamos. Claro, fue un... La interna colorada le votaron a Cartes contra las canalladas que había cometido en su momento Mariano Benítez. Fue una respuesta en Y después parte... por el Partido Colorado. Decíamos incluso una por una- rebeldía a ese avasallamiento que estaba sufriendo gran parte de la dirigencia, porque uno de los reclamos que venían de diferentes sectores del Partido Colorado al gobierno de Mario Abdo es que estaba gobernando con la oposición y estaba decididamente trabajando para que caiga el Partido Colorado después de él. Una cosa nomás te quería decir, Benjamín, como un hecho de la reivindicación del movimiento popular, porque me parece que fue importante en su momento antes del 99. En abril del 96, Sí, cuando intenta sublevar Golpe. Celino Oviedo, es verdad. totalmente débil todavía la democracia, la gente también salió a la calle a decirle que no a un proyecto autoritario. Después vino el Marzo Paraguayo. A recordar eso nomás, y ahora para volver a lo nuestro. Fíjense que estábamos hablando antes del tema esto de la DEA, Senat, gobierno anterior, y todo eso formó parte del proyecto para tumbar a este movimiento en particular. Al Partido Colorado, en realidad. Eso te digo, a esta candidatura partidaria, a esta candidatura presidencial, en síntesis, al Partido Colorado. Se sacó casi 200.000 votos Sí. al presidente de la República. Claro, fue En justamente... ejercicio En de la ejercicio, presidencia, claro. con Justamente. todo su ministerio Y trabajando de para manera él. ilegal, por supuesto. Que Quienes iban candidatándose. para el que no recuerda, ¿verdad? Quienes iban por la presidencia del Partido Colorado en ese momento eran Mario Abdo Benítez Presidente. y Horacio Cartes, que por muchísimos votos, no recuerdo cuántos, pero casi el doble creo de votos ganó Horacio Cartes. No, Y era 200.000, también, Casi 200.000 votos. bueno, 200.000 votos, bastantes, ¿verdad? Y era como una respuesta de el pueblo colorado a la embajada americana por su injerencia, obviamente, en este país. Y sobre todo también hablábamos ese día, recuerdo muy bien, que anda a preguntarle al Colorado si le importa qué diga, lo que dice la embajada, la gente que no tiene ni visa o lo que sea, hay gente que no está. Esas cosas que se instalaban eran muy de redes sociales o de un sector de la prensa, pero el verdadero Colorado realmente se va y vota por el que le gusta, por el que quiere, y no iban a tumbar ni a algún partido, ni a ningún movimiento tampoco, donde está muy bien estructurado todo. Eso me acuerdo por lo menos hace 2 años cuando Totalmente. hablaba. El rol de la prensa, hay que decirlo en ese momento. Ustedes se acordarán los titulares que salían. Pero en no los se medios de detuvo ahí la comunicación. historia, porque ese fue el primer capítulo importantísimo, ¿verdad?
en el primer Sí, fue, capítulo. no, decisivo porque fue. gana Horacio Cartes, golea también Santiago Peña, a Vince. Pero, a Pero ver, los ataques se Cartes le sacó más votos que Peña a Vince, por Redoblan ejemplo. la apuesta en enero del Pero 2023 con las exactamente, los sanciones ataques se económicas. profundizan. Sí. Entonces dicen, lo pudimos parar en las internas. A estos los bajamos para las generales. Y en las generales vuelve a ocurrir el mismo fenómeno. El margen de victoria que obtiene el Partido Colorado es muy, pero muy grande. Entonces es notable cómo 2 años después, estos mismos actores políticos que propiciaban o que se prendían al saco de los que estaban interviniendo en esa dirección, siguen sosteniendo la misma política. Siguen saludando todo tipo de, o cuestionando todo aquello que implique defender soberanía, avalando todo tipo de intromisión o política que pueda implicar algún nivel de injerencia externa, y celebran los medios de comunicación y celebran los mismos actores políticos que sufrieron una paliza con esa política hace años. O sea, Claro, hay que buscar otra no entiendo cómo nos estrategia. sacan las conclusiones del caso. Busquen otra El estrategia. entreguismo, Una lectura más profunda. el El entreguismo más le salió mínimo mal. error para celebrar como si fuera que ganaron la Copa del Mundo. Y elevar al... Fíjate, Cecilia Pera. Uy, pero qué bien. Ahora van a recibir la respuesta. ¿Entendés? Van a recibir chacha. Para mí eso fue terrible. Lo mismo hablan otros actores de la oposición y lo mismo hacen ABC a su estilo. Última hora, estoy por hacer volar un vaso. Por Y nos favor. sacan El las mismo lecciones. frontón de siempre nos sacan sigue las la lecciones. misma. El La mismo historia frontón, enseña, o debería fíjate, enseñar. el mismo frontón de siempre querés tomar lectura sigue también. en la misma. Mientras, y hoy anunciaban eso en la Junta de Gobierno, en la presidencia de Cartes, que hoy hace 2 años, afiliaron 260.000 más 40, son 300.000 afiliaciones nuevas tiene el Partido Colorado. En 2 años. En 2 años. Mientras el mismo frontón sigue esperando que se esconda un documento para después salir a hablar, que todo eso que vemos todos los días. Y fíjense, nomás dentro de la dinámica del partido, hasta anoche, las 12 de la noche por ahí, Richard, era el título de los tweets de la cena de Arnoldo, era celebramos la despedida del 2024. Alguien se le antojó esta mañana poner que era su candidatura presidencial y empezaron a hablar de eso, incluido él mismo, ¿verdad? El mismo. Pero Sí, pero en un marco de división también. sí, de la noche a la mañana florecieron 3, 4 candidaturas dentro del Partido Colorado. Sí, ojo que se habla de que supuestamente Arnaldo Bin sería el candidato de Mario Abdo del abdismo, pero eso no está confirmado. No, Aparentemente pero puede ser el no candidato. sería. Se dice porque anoche estaba Mario Audo. Claro, pero en eso esa no cena. quiere decir que uno se puede jugar y tirar. Hay unos cuantos. Por eso hoy también habló el Toro Velázquez, Hugo Velázquez, el ex vicepresidente, donde siendo muy cauto también dijo, para mí se apresuró en lanzar su candidatura a la presidencia Arnaldo, cosa que es cierto porque Hugo Velázquez también está con esas aspiraciones políticas de candidatarse ahora sí, sin que le importe lo que diga Estados Unidos, ¿verdad?, a la presidencia. Y hay unos cuantos más, pero hay que recordarles que creo que primero deberían trabajar por la municipal, a la ambulancia. Claro, por eso La mismo. ambulancia, ¿por qué es lo que le decimos a la ambulancia? La ahora? ambulancia La es colorada. ambulancia aparentemente sería candidata a la vicepresidencia de uno de estos, pero ella quiere ser presidenta. Y todos pueden ser presidentes, ¿o no? Todo puede ser candidato, eso. Si tenés esa más de es una garantía 35, constitucional, ¿verdad? un derecho. 35. La derecho ambulancia político. tiene Más de cada día 35, más méritos según metele. ella. Sí. Fíjate que ella le puso, recuperó el partido, rearmó el partido, le puso a Cartes como Senadora. presidente, todo. Hoy amaneció diciendo que ella fue la que puso el nombre de Fuerza Republicana al movimiento. Ella hizo todo. Ella hizo A mí todo. me gusta su autoestima, yo reivindico Sí. su autoestima. Está muy alta. Ella se Está muy alta. autopercibe Una general. cosa es la autoestima, otra cosa es ser mentirosa compulsiva. No, está bien, dejarle que se divague. Decime qué político no miente, por favor. Alguien le va a creer. No, pero lo que muestra también es Carrizosa, que están que ahora dijo, yo no miento, los carajo. discursos de cada Ella uno, va a ya llorar. sea de Lilian, ya sea de Hugo Velázquez, del propio Arnoldo Bin, demuestra que allí, o sea, cada uno va a, Es que está peleando. claro, va Sí. a ir por su propio La vez pasada creo que Dani Centurión
iba a lanzar Y su Dani Centurión candidatura estuvo anoche en la para la reunión. Intendencia de Asunción. Con el Y apoyo del apareció- expresidente. Suspendió porque le salieron Musculín Musculito apareció. y Musculín creo apareció que y- le salió también el Bruschetti, rubio, ¿cómo se llama? Bruschetti. Bruschetti. Brunetti. Apareció- Brunete. es lo mismo. Aparecieron todos otra vez. O sea, le están Todos, otra sí. vez le hicieron lo mismo a Dani Centurión. Es como que Dani Centurión está ahí con todo. Voy a ser Arnaldo, intendente. Bruschetti Y después. le La apareció ambulancia, Arnaldo. Musculín, que no estaba totalmente Hugo, desaparecido. Hugo porque Ramírez habló se en la prensa hoy internó. después de 2 años. Sí. Desapareció. Sí, él. habló Creo que Enrique hace volvió 2 a 3 que le- semanas, por ahí habló en Ñandutí. Hizo creo. Ah, hoy habló Apareció. con Enrique, creo que Creo también. que Sí, se hizo un encerró torneo en el estos gimnasio días. y ahora dijo, no, yo ahora otra vez quiero ser intendente. Y de repente apareció Bruschetti también. O sea, todos otra vez quieren ser todo. Pero está bien. Lo que muestra es lo que siempre fue el abismo. Para Eso eso que están hablamos las siempre con Benjamín. internas. Un archipiélago de liderazgo que no tienen un liderazgo específico y concreto. O sea, el abismo o Fuerza Republicana nunca fue un solo dirigente No, o una sola. había otro nombre también. Fuerza Republicana. Fuerza Republicana. Se No, y cambió de antes nombre. era Añetete. 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 Dios mío, decían. Se también Yo con su creo que el nombre. candidato del abdismo es Arnoldo Bruschetti. Arnoldo Vince. Él es el candidato, el precandidato por lo menos. Con- Y me parece que es el que va a Con- arrastrar a los demás segmentos de Fuerza de lo que fue Fuerza Pero Velázquez le va Republicana. a torear Y va a fuerte. tener que... No tiene capital político Para eso están las internas. tan alto. Y bueno, puede ser, pero yo creo que ellos van a terminar aglutinándose para hacer frente a los oficialismos. Una de las estrategias esta de salir temprano a veces no es porque buscas el premio mayor de la presidencia, porque te permite también después negociar. Una carta de negociación. Arnoldo, Es lo que hizo el Toro en su pero momento. Arnoldo fue uno de los primeros que lanzar su candidatura en el 2013, ¿se acuerdan? Y terminó siendo senador de Honor Colorado. ¿Qué estaba haciendo ahora? Lilian Arnaldo? también y terminó siendo senador de Honor Colorado, ¿verdad? Y a ver, ya que estamos, ¿verdad? Podemos hacer una especie de encuesta acá. Richard, si tenés que elegir y no podés decir ninguno, entre Ambulancia, Arnaldo Ambulancia. y el Toro. ¿Con quién me quedo? Sí. Yo creo que quiere más oficio Toro Velázquez. Toro. Erico, Ambulancia, Toro o Arnaldo. Bruschetti. No, pero ese es para intendente. ¿No va a ser candidato? Pero ahí Para- tenés 3 candidatos ya en Fuerza Yo te Republicana. estoy tirando No, presidencia. no, pero Bruschetti, digo yo. ¿Es también presidente? No va a ser él. ¿El candidato? Sí, Bruschetti. ¿Qué Bruschetti. farrear? Benja. No hay ninguno de estos No, yo tres. creo que el candidato. Primero, yo Elegí. ni borracho me alinearía políticamente con ninguno de ellos, ¿verdad? Pero Borracho, pues. Estamos ni jugando. borracho. Pero Nunca te prendes a mis juegos. Ayer no quisiste. Pero creo que el que tiene todas las chances de ser el candidato de todo ese bloque es Vince. El que tiene más Ella. gente es. Velázquez. Para mí el liderazgo Toro. genuino lo tiene él. Lo veo más Toro. impuesto a Arnoldo. Es mi Yo percepción. también. No, Pero yo me quedo con a mí- Ambulancia. No, aparte, Sí, Vince sí, es no. desabrido. Ah, Toro no, Velázquez no, no, puede tener un montón de cosas, pero el que tiene fuerza política, es Toro. base y contacto es el Toro Ahí Velázquez. está. Es- Fuerza Sí. Republicana armó Velázquez. Sí. Yo Fuerza me quedo- hizo. Republicana fue una Sí, jugada él política tiene. para adelantarse Y ahí- a la y inminente tampoco candidatura de en Vince, ese que era el grupo, candidato no, de no, Marito en la época. tampoco en ese grupo ejerce un liderazgo como ejerce Cartes, por ejemplo. Sí. Mario Audo. Eso iba a Mario decir. Audo es uno más del montón. Él está. Escúchame, Hugo Velázquez no tenía ninguna posibilidad de tener ni la mitad de los votos que tuvo Vince. Era evidente la necesidad de reemplazar su candidatura. Es una especie de Joe Biden guardando todas las diferencias y Kamala Harris. Necesitaban otro candidato. Estaba muy golpeado políticamente, claro, ¿Y? por las circunstancias del momento. Y él se escondió, no hizo frente a esa situación. Que muchos le, Arnaldo fue la muchos le candidatura señalan eso como un gran error político. que lo fue. Lo hubiera seguido igual. Una cosa, el Toro Velázquez también ya se hizo un refresh, ¿verdad? Sí. Ya ¿De se lifting? está, se está rejuveneciendo, lo que sea, Sí. la sustancia, llamarle. Pero Está está soltero cambiando también para empezar. ¿Ya está soltero también? Sí, bueno, está soltero. en breve se busca a ¿Está alguien soltero? también. Pero se está rejuveneciendo No, sí. y Arnaldo Vince con esa cara y esa pinta no llega pero ni a media. Así que hay que empezar a verle también algún tipo de cambio, en serio, porque
el físico también garpa. Ahora no sé por qué le subestiman tanto a la ambulancia a ustedes, sabiendo bien La ambulancia. lo viva que es, ¿verdad? Yo no le subestimo nunca a la ambulancia. No hay enemigos, en política No. nada, No hay en la enemigo vida no hay chico. enemigos chicos. Pero si vos ves los datos y las influencias que tiene cada uno de los actores políticos, yo por lo menos ordeno Vince, segundo Hugo Velázquez y en tercer lugar recién Lilian, lejos de los dos primeros, pero nombre. lejos. Y a diferencia justamente de lo que estábamos comparando un poco con Honor Colorado, no es así. Hay un liderazgo, hay un candidato más allá que diga, no, lo que pasa es que yo estoy todavía, como dice Hércules, el vicepresidente, dice no, que él continúa con su gestión. Ya lo dijo el propio presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, que el candidato a la presidencia sería Hércules Aliana, el vicepresidente. Lo dijo el propio Santiago Peña. Y más allá de que no lo confirma oficialmente, sabemos que el próximo candidato de Honor Colorado es Hércules, el vicepresidente. Pero falta una Y eternidad. su vice sería... Eternidad es Sí, eternidad. pero ya está como 4 años. Casi ya está 4 años. decidido eso. Pero nosotros Ah, tenemos no un sé, capítulo previo, que ahí, ese capítulo previo es muy importante, se Municipal. llama elecciones municipales. Y ahí van a medir fuerza distintos actores políticos, incluso en las internas coloradas, cómo quedan posicionadas las distintas fuerzas después de las elecciones municipales. Y ahí va a perfilar la candidatura. ¿Quién es? Porque de acuerdo a cómo van y quiénes prenden más adherencia después también, ¿verdad? Acá me piden que opine físicamente. ¿De Las quién? papeletas de Hércules se hicieron todo. El resto de la misma. O sea, no por- hace falta más nada. O sea, por churro le va a votar a Aliana. no, Mira que yo eso algunos no. dijeron por Marito, ¿eh? Lo van a Yo votar por no. churro y así nos fue. Yo no, estoy hablando nomás que ya que estábamos hablando del aspecto físico, si ustedes ven una foto del Toro Velázquez cuando era vicepresidenta, lo que es ahora, ese señor se hizo de nuevo. Ustedes le ubican a este comentarista, economista, Víctor Raúl Benítez. Sí, sí. He visto un comentario que hizo, no sé si en Telefuturo o en Monumental, de que Honor Colorado busca candidatos que sean churros y que hablen inglés. Esa es la parte seria. ¿Y cuál es el La problema? parte, no, Jocosa, la ¿cuál es? parte Si es- jocosa. si esa fue la seria, ¿cuál es la jocosa, no, la Dios? jocosa es esta que dice, creo que es de Paraguarita, me dice, por eso es que mi pueblano Baruja no tiene corre, chance. dice, no es churro y habla inglés. Pero tiene oficio de político. No, ya aparte. sé, te digo, no, Pero se le puede arreglar también. Claro. Todo se arregla. Digo todo nomás se arregla. rapidito, ¿verdad? Sin Todo profundizar. se arregla. sí, sí. A ver, qué mal eso con Baruja, ¿eh? Te va a Es arreglar un- Susa, tu es compañera de Es radio. un comentario que hizo Benítez. Ah, Pero bueno. ese comentario que hizo Víctor Raúl, yo lo conozco hace tiempo a él. Tipo locuaz, buena oratoria, creo que podría ser mejor actor que economista y comunicador. Mm. Porque el ataque que estaba propiciando era en realidad contra Santiago Peña, a través de Juan Carlos Baruja. Y toda la campañita era, prometieran tanta cantidad de casas. Por y la cantidad de puro casas. bla, bla, habla, Santiago Peña habla y mira el resultado. Y distorsiona los datos de la realidad. En el afán de pegarle a Santiago Peña, al presidente de la República, dice, él prometió que iba a hacer 20.000 casas por año. Y recién 6.000. entregó 4.500, así que. Sí, él dijo 4.000 y algo. 4.500. Sí. Basándose en informaciones que dio el propio Juan Carlos Baruja en el gabinete, que eran más o menos 17.000 viviendas, cerca de 20.000. Pero dice, sí, entregamos estas, que son, me parece que 6.000, ¿verdad? Estoy por tirar. Que Pero son mal más o envío, menos ¿verdad? 6.000, Más el top. más las que se van a entregar hasta fin de año y las que se gestionaron para hacer distintos tipos de soluciones habitacionales, me parece, se llama, llegan a 17.000. El mismo concepto que se utilizó en la época del gobierno de Marito, cuando se hablaba de 7.000 viviendas. En realidad eran soluciones. Y también durante la gestión de Soledad Núñez, se hablaban de cifras de soluciones habitacionales. La mitad de ellas eran casas nuevas. 3.500, llegaban a 4.000 a veces. Y el resto eran ampliaciones, baños modernos. Que es lo mismo que se habitación más inauguró hoy completa. también, por ejemplo. Entonces, Víctor Raúl es mentirosito. Presenta, los economistas son expertos en eso, ¿eh? Agarrar algún dato, Maniqueos. desprender, claro, maniqueo, Se desprender desmenuzan del resto del y- informe y decir, no, pero son 4.500 y hablaba de 20.000. Y en realidad
Dijo eso Juan Carlos Baruja, pero también informó sobre todos los otros emprendimientos que se están desarrollando y llegan a creo que 17.000 y pico Que es mucho más de lo que hicieron los otros. de Mucho. construcciones en curso. Claro. Bien, más allá de eso, estamos hablando, bueno, de estas candidaturas previas, prematuras. El Partido Liberal no tiene nada. Tiene deudas, pero sobre eso, más allá de eso, no hay ningún candidato, nada. No se Hoy le organizan, preguntaron se pelean. Hoy le preguntaron a Celeste Amarilla sobre los precandidatos colorados que amanecieron hoy. Y ¿Qué dijo, tiene que decir? dijo ella, y sí, nosotros lastimosamente no tenemos nada y vamos a perder las próximas elecciones. Líder, Pero ¿verdad? no, Celeste creo que... Celeste dijo eso. Sí. El líder también ayer nos dijo algo por el estilo. Estamos Sí. muy mal, estamos en el Tiene que, horno. tiene que pídanle la plata del lechuguero, ¿eh? No, pero también parece que no son tan pretenciosos. O sea, antes de arreglar su propia crisis, aspiran Prefieren a sobrevivir ahí en No, sus y no bancas. solamente eso, están pensando, por ejemplo, en una candidatura para las municipales. Sí, sí. Y ahí, por ejemplo, despega... Soledad, Katia. No, pero en el Partido Liberal, Agustín, por ejemplo, Agustín Sayer. Agustín El Sayer, éxito que va a tener. no Bueno. sé, porque no fue Salió diputado. último ya, Saludos. luego. Si no fue diputado por Capital, no sé si va a tener suficiente. Un No saludo. está Joana. la- Mientras tanto, tenemos que irnos a la la pausa, pausa. y ya volvemos. El 18 de diciembre del 2024, el gobierno de Santiago Peña enfrentó uno de sus mayores desafíos: recuperar la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, dominada hasta entonces por organizaciones criminales, como el Clan Rotela. El operativo Veneratio desplegó a 2.500 efectivos en una acción decisiva que duró 4 horas. Esta operación no solo liberó a Tacumbú del control criminal, sino que también inició una era de reformas profundas en el sistema penitenciario. En medio del operativo, el país perdió un valiente: el suboficial Martín Mendoza, cuyo heroísmo en la línea de fuego subraya el precio de la paz y la seguridad de nuestra nación. Gracias a Veneratio, hoy Tacumbú ha experimentado cambios radicales, con mejoras en seguridad, tecnología avanzada y nuevos programas de reinserción. Bien, y hoy creo que casi todos los programas, todos los noticiarios recordaban, por supuesto, un año del operativo Veneratio. Incluso el propio presidente también, cuando hablaba de esto, nombraba como el día más difícil de su, perdón, de su presidencia, donde se jugaba justamente el cargo. Duró 4 horas, todos nos levantábamos, nos desayunábamos con esta noticia de este gran operativo, uno de los más grandes que se realizó hasta ahora. Y efectivamente, más allá de que se perdió la vida de un efectivo del grupo Lince, fue el comienzo, uno de los grandes operativos, más que nada para sacar al líder de este grupo criminal del Clan Rotela, y empezar también con descomprimir esta cárcel, que había un gran hacinamiento. Y también hoy, a un año de Veneratio, se inauguró justamente se inauguraron reformas que tienen que ver con Tacumbú, que hacía falta, que hacía muchos años claramente se tenía totalmente abandonada esta penitenciaría. Sí, el gobierno de Peña tenía 4 meses, había asumido el 15 de agosto, esto fue el 18 de diciembre, 4 meses y 3 días después se enfrentaba nada más y nada menos que hacer frente a uno de los clanes que dominaban no solamente Tacumbú, sino que tenía ramificaciones en prácticamente todas las penitenciarías del Hubo un país. hecho anterior que también, como siempre, significó mucha crítica, que le decían al gobierno de Santiago Peña, al ministro Barchini, cuando eso. No me acuerdo qué era, qué pasó, pero que algo como que no podían entrar o irse hasta ciertos pabellones. ¿Se acuerdan que Sí. un hecho anterior, verdad? Un motín. Algo de octubre. eso, ¿verdad? De ahí que fueron a hablar y bueno. Y que la historia era que realmente Rotela manejaba toda la cárcel, ¿verdad? Hasta que apareció en la mañana de un día como hoy, Sí, Veneratio, y con este operativo que resultó exitoso para el gobierno, ¿verdad? Dentro de todo esto, uno de los mejores nombres de los operativos que pusieron. Después ya empezaron con los nombres medio raros, así, de operativo. Pero fueron también Pelo, dentro de ¿no? todo operativos que tuvieron una meta y un objetivo específico. El caso, por ejemplo, de Veneratio o Veneracio, efectivamente era desarticular el poder que tenía, digamos, la hegemonía que tenían estos. Recuperar la cárcel. Recuperar la cárcel y que el Estado recupere nada más y nada menos que la mayor penitenciaría del país. sí. Pero a partir de allí hubo otros procedimientos en otras penitenciarías, traslados de los líderes, las cabecillas, no solamente del Clan Rotela, sino también del PCC. Y hoy, por ejemplo, habilitó o rehabilitó Emboscada, donde ahora es una cárcel mucho más ampliada, con pabellones incluso de
de seguridad extrema. Y en el caso de Mingaguazú, por ejemplo, que es una cárcel modelo, ¿verdad? Que hoy sirve, por ejemplo, para tener no solamente algunos nombres ilustres como, ¿cómo se llama?, Tío Rico, sino también a otros referentes, por ejemplo, del PCC, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una política penitenciaria aplicada, bueno, en función precisamente a tener primero el control, y a partir de tener el control, seguramente también dar, bueno, más seguridad, por ejemplo, a toda esta gente que en un momento dado estuvo hasta asignada en ese lugar. Lo que pasa es que nada de esas cosas vos podías proyectar si es que no tenías el control de las penitenciarías. Y control absoluto, ¿verdad? Como decir, Tacumbú más grande referencia, y ahí estaba el clan local más poderoso, ¿verdad? El clan Rotela. Y bueno, y a partir de ahí se hizo todos estos cambios que se tienen que ir proyectando en el tiempo, ¿verdad? Fíjate que se siguen estafando de las cárceles, haciendo llamadas, hay quilombo. Las requisas, que después aparece lo mismo otra vez. Todo eso, pero evidentemente es un hecho importante que marca en el campo de la política penitenciaria de este gobierno el recuperar la cárcel y de ir haciendo todo eso que vos decís, Richard, para que las cárceles vuelvan a ser un poco más seguras yo creo que por los funcionarios. Coincido contigo, Erico. Lo que marca Veneratio también es el hecho de que hay una intención y hay una ejecución de parte de una política que es real, que ya no es una letra muerta, que no es un organigrama, al contrario, se está reforzando, se refuerza ahora con la ley del agente penitenciario, que tengan una suerte de regulación, que tengan mejores salarios. Obviamente que hay corrupción todavía y hay un montón de cosas que hay que corregir. Por supuesto. Pero eso estamos viendo en las otras prisiones también, de qué manera se están ordenando en función precisamente a esto que marca de nuevo el control de parte del Estado de estas penitenciarías. La semana pasada estuvo con nosotros aquí en 12.8 el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, donde nos era contaba viceministro también, cuando eso. en ese momento era viceministro de Política Criminal, si no me equivoco, sí, y nos contaba también lo previo a Veneratio de esa madrugada, cuando se reúnen todos en Burú Villaroga y el presidente de la República les dice, vamos y vamos, o sea, a por todo, como se dice, donde incluso hoy nos decía el almirante Cibar Benítez que se mostró también que se puede trabajar en el sentido en conjunto entre policía, militares, estaban los del INSA, o sea, absolutamente entre todo este conjunto de personas, creo que eran más de 2.000 efectivos policiales. 1.500 en total, sí. Que estuvieron, que participaron, todos obviamente arriesgando sus vidas, más allá que se perdió una vida de un personal policial, unos cuantos también que serían privados de su libertad. 6 personas. Pero lo más inédito es que el propio ministro de Justicia nos decía que a ellos les decían, hasta acá nomás, a partir de acá nosotros ya no podemos ingresar. O sea, ¿cómo puede ser que en una penitenciaría nadie pueda pasar al pabellón 5, como decían? O sea, no se podía pasar de ahí porque era peligroso. O sea, ni siquiera los propios funcionarios, ni los policías, ni absolutamente nadie. Y contaba también él cómo fue, creo que también se recordaba Nimio Cardoso en su momento, lo que era el rescate, por así decirlo, de el botín Rotela, principal, claro. de Rotela, que se escudó en una embarazada. O sea, había que rescatar a un preso de la cárcel otra vez. Esto, hasta bastante utópico decir esto, ¿verdad? Pero así fue, sacar a uno de la cárcel, rescatarlo de ahí, pero sí, se escuda en una embarazada y después se ven las fotografías sin un rasguño. Y se lo saca. Acuérdense ustedes cómo era la situación ahí, que al anuncio de una presencia policial por algún amotinamiento, por una cuestión, te aparecían 20 vecinas gritando ahí, pues eran todas parientes del clan Rotela, ¿verdad? Una de ellas, tu amiga, ¿te acordás? Que iba a hablar contigo porque no podía entrar, pues estaba su marido y sus 3 hijos, todos delincuentes adentro, ¿verdad? La esposa es un poderoso. Sí, linda o sea familia. que era todo un clan que operaba. Adentro Rotela con su primer anillo, afuera toda esa gente que trabajaba, lo que se repartían la merca, y también varios de los funcionarios, ustedes se han de acordar, entrevistas que se hacían a guardias de seguridad, a funcionarios de penitenciaría,
Parecían más ser defensores y portadores de Rotela que funcionarios Pero del hay que decir ministerio. también, no es que tampoco cambió drásticamente y 180 grados, no. Lo que estamos diciendo es que es el inicio de de la implementación Claro. de una política que busca precisamente eliminar todos esos vicios. ¿Hay guardias cárceles corruptos e infieles? Por supuesto que los hay. ¿Hay vicios dentro de la penitenciaría de Tacubú? Por supuesto que los hay. Pero la idea es que justamente el Estado pueda ejercer, digamos, ese rol de administrador, digamos, de una prisión, ¿verdad? Muy bien, Pero creo el que... tema- Sí. Ya no tenemos tiempo. Ya. Mañana seguimos reflexionando. A propósito, No, si te por das- favor. No, en realidad el tema carcelario hay que tomar como de la forma que siempre se planteó. Es un problema de seguridad nacional. Entonces no hay que considerar, no hay que creer que porque se obtuvieron victorias importantes, como el caso del clan Rotela en Tacumbo, el tema está resuelto. Claro. Rey muerto, puesto, serán otros, surgirán otro tipo de problemas en otras penitenciarías del país hasta lograr desactivar por completo, que siempre es difícil, porque las cárceles están pobladas precisamente de criminales. En la medida que se combata la criminalidad vamos a tener pesos pesados del PCC, del Comando Vermelho, de distintos grupos criminales. Y van a seguir siendo un problema de seguridad nacional, no un problema estrictamente carcelario y tampoco una cuestión que se diga, bueno, ya obtuvimos este logro, tranquilo, se resolvió el pleito. Pues es un Pero punto logro, de partida. Y habrán avances y también Es un habrán punto de algunos momentos partida, de claro. retroceso. Punto de Es un partida. punto de partida. Muy bien. Si me ven para Retroceso que acá, alguna vez fue tapa y noticiero de alguna si manera, me ven ¿verdad? para acá es porque Perdón. se acabó el Ya nos programa. vamos. Muy bien. Vamos a Queremos tomar la- saber cuántas selfies te sacaste, Cintia Mora, 200. y si podés compartir después cuál te gustó más, ¿eh? La que nos quitamos juntas. Muy bien, muchas Pero en gracias. otro horario, porque todavía es de protección. Hemos llegado al final de 12.8 del día de hoy. Muchas gracias, Richard Moreira, Un gusto, por tu como siempre, un presencia. Gracias, Erico, también. Muchas gracias. Te Camila. escuchamos mañana con tu nuevo equipo de Cuenta Final Radio. Muchas gracias. Bueno, y gracias, Cintia Mora, por sacarte selfie. Muchas gracias, Garmiña. Cuando Gracias, quieras. Benja. Hasta mañana. Esta mañana se va. A las 19 horas, por supuesto, con más de 18 aquí en Gen.